Ya les pasaré el vídeo también. Vale. Bueno, como os decía, este webinar es para prestamistas, ¿vale? Si tú, Javier, vistes parte de la sesión anterior, nada, y a Eugene le pasaré el de ICIS. Lo que no sé si te interesa quedarte o no, Eugene, por curiosidad, ¿vale? Sí, Para ver vale, cómo hace. sí. Vale, de acuerdo. Bueno, no va a ser muy largo como la vez anterior, porque lo que quiero, sobre todo en esta sesión, ¿vale? Es cómo soluciona Asefinance los tres problemas que tiene los prestamistas, ¿vale? Porque ahora mismo los prestamistas tenéis una parte que es poder presentar las operaciones a través de Ancer, ¿vale? A través de la plataforma notarial, ¿ok? Que eso o lo subcontratáis o lo compráis a través de Ancer, ¿vale? Que cobran, creo que son 2.500 al año. No sé tú, Javier, cómo envías las operaciones a Ancer. Con Ancer directamente 2.500 masiva, unos 3.000 euros. Vale. Te comento porque nosotros, ahora te voy a enseñar cómo lo hacemos, cómo hemos hecho el desarrollo para poder enviar también a Ancer, ¿vale? Porque eh, tienen la obligación de generar una secuencia para los desarrolladores y nosotros lo que hacemos es cobramos solamente 1.500 euros, solamente 1.500, pero una única vez, ¿vale? Digamos el primer año. Tú haces el alta y en el siguiente año esos 1.500 ya no los tendrías que pagar nunca más, ¿de acuerdo? Con lo que el ahorro es bastante grande. Y la verdad es que sí. Nosotros Está bien. Y nosotros lo que hacemos es cobramos una cuota mensual a partir de entonces, tú pagas 1.500 y una cuota mensual de 90 euros sin ningún tipo de cuota más. Me refiero que tú esos 2.500 que pagas anualmente dejarías de pagarlos, ¿vale? Y nosotros en un principio con esos 90 euros entran las primeras 50 operaciones y al cabo del año se vuelve a reiniciar, ¿vale? Empiezas de cero cada año, mientras no hagas más de 50 operaciones, pues son 90 euros. Ah, pues esos 90 euros son 1.000 euros al año, ¿no? 1.080. Exacto, exacto, 1.080, con lo que el primer año te sale más, aún así más económico Bueno, si lo igual, pero en contratas segundos y sucesivos ya es más barato. exactamente, a partir del segundo sí que se nota la diferencia grande, Sí, ¿vale? sí. ¿Ok? Luego lo que hemos intentado hacer además que aprovechemos el proceso notarial, ¿vale? Ya que además subes la documentación en ciertos datos de la operación, lo que hacemos es que luego eso lo gestionas a través de Asefinance, ¿vale? El resto de lo que sería la gestión habitual de la aplicación, que es pues hacer remesas y hacer remesas para cobrar a los clientes o el control de los cobros y los impagos, ¿vale? Cancelaciones anticipadas, cancelaciones parciales, etcétera. Y luego, sobre todo, unido con el tercer bloque, que son las obligaciones del Banco de España. Buenos días, Marcos. Eh, Como está grabada la sesión, luego te la enviaré, ¿vale? Si te has perdido estos minutillos de inicio, ¿vale? Pero bueno, luego te enviaremos el vídeo igualmente. Y luego la tercera parte importante para los prestamistas es las obligaciones al Banco de España, porque ya sabes que todos los meses tienes que presentar los ficheros GTRTT y CGRDEC obligatorios, ¿vale? No sé ahora mismo tampoco cómo lo estás presentando, Javier, los documentos, los ficheros estos. Pues, bueno, de una manera rudimental, a través de unos Excel, los convierto y lo voy haciendo. Sí, sí, lo voy haciendo. Vale, bueno, pues entonces lo que nosotros hacemos es que, como ya toda la información la tienes, digamos, en la aplicación de Asefinance, porque ibas marcando lo que te deben o sea, lo Sí. que lo que han pagado, o mejor dicho, o lo que no han pagado, el programa genera automáticamente los ficheros para el Banco de España. ¿Vale? De forma muy rápida, en menos de 5 minutos tienes generado los dos ficheros. Esos ficheros los subes al Banco de España a la ITW y luego lo que hacemos es que el Banco de España, según contesta, pues el programa traduce la información que te envía el Banco de España para saber si ha sido aceptado o denegado los datos. Y en el caso de que haya que hacer subsanaciones, pues los haces todos de la aplicación. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y estos son los tres grandes bloques que lo que hemos intentado es que la gente entienda que ya no necesitas tres herramientas diferentes para poder hacer esta gestión. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Bueno, pues el primero es la plataforma de conexión, que es esta aplicación que está conectada con el propio Asefinance, con lo que tú hagas aquí, ya conecta con Asefinance que os enseñaré, ¿vale? Entonces, si tú utilizas ya con Ancer, ¿vale? Eh, ¿Cómo funcionamos nosotros? Bueno, tenemos una pequeña utilidad que podemos partir del apartado de solvencias, es decir,
si quieres hacer un estudio de solvencia previo, bueno, venimos con esta pequeña herramienta que es para poder añadir los datos de los titulares, las deudas y que tú hagas un estudio inicial, ¿vale? Al cliente. No es obligatorio, ¿vale? Hay gente que lo utiliza y hay gente que no lo utiliza. Si quieres partir de esta parte, ya le damos a dar alta de operación y esto se nos pasaría a la parte de operación pendientes, ¿vale? Que estas son las operaciones que estás pendiente de subir a Answer, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Pues es muy sencillo. Aquí lo que hacemos es, nosotros tenemos separado lo que es la entidad presentadora de la entidad para presentar a Sirve. En general, casi siempre será la misma. Lo que pasa es que hay veces, yo tengo clientes que hay una entidad que igual a ti te pasa, hay una entidad que es ICI, ¿vale? Y que hace de representante de las otras, ¿vale? Las otras le dan el poder para poder subir a su nombre y entonces las envían a través de una única entidad, ¿de acuerdo? Y la segunda entidad es para, ya es un tema interno, para cuando decidas que esta operación realmente pertenece a esta entidad para el tema de los ficheros sirve, ¿vale? Pero casi siempre va a ser la misma entidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en realidad ponemos algunos datos que Answer no solicita, pero que nosotros no es que sea obligatorio rellenarlos, sino que lo que hacemos es ya aprovechar porque se supone que estás creando una operación para poder hacer el seguimiento una vez que la operación se haya escriturada. Básicamente le decimos el importe que se está solicitando, el tipo de cálculo, si es francés-americano, en cuántos plazos, ¿vale? Te calcula la cuota, vamos a hacer, por ejemplo, a 5 años. ¿Vale? Él te calcula la cuota mensual en los intereses, ¿vale? Que quieres aplicar y aquí indicarle si es fijo variable o fijo variable, que eso es un dato que sí que pide Answer, que creo que casi todos gastáis en la opción de fijo, ¿vale? No existe la opción de variable. También tiene una pequeña utilidad, que esto no tiene nada que ver con Answer, que es para hacer el cálculo de la cuota cero, ¿vale? Quien lo haga. Nosotros lo hemos llamado cuota cero, esa cuota que va desde la fecha Sí, de la que firmas a la del día en la que haces. por los días hasta Exactamente. final de mes. Sí, sí. Exactamente. Siempre y cuando yo tengo clientes que lo que hacen es que la cuota empieza el día de la firma, ¿vale? Y hay otros que lo que hacen es que se fijan un día siempre para todas las operaciones. Hay gente que el día 1, hay gente que el día 5, hay gente que el día 3, pero lo que hacen es que todas las operaciones empiezan el día X. Entonces hacen el cálculo de la fecha de la firma al día en concreto y esos son intereses solamente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y insisto, estas son cosas que tiene la aplicación pero que no tienen nada que ver con Answer. Entonces, luego, relacionado con Answer, que es muy sencillo, pues aquí tenemos alta de los intervinientes, ¿vale? En que daríamos de alta los, las personas que pertenecen al préstamo. Esto lo conocerás por el tema de Answer, en el que indicamos qué tipo de interviniente es, pues el DNI, qué tipo de documento es y la dirección, etcétera. ¿De acuerdo? De cada uno, si tenemos que añadir alguna más, pues simbolito del más y añadimos. ¿Ok? Aquí tenemos el apartado de documentación, que aquí lo que hacemos es, si queremos adjuntar documentación, ¿vale? Esto lo hace de forma muy sencilla porque podemos tener todos los documentos aquí seleccionados, ¿vale? Los selecciono, perdón, primero le digo adjuntar documentación para que la aplicación sepa que está esperando documentos, ¿vale? Los arrastro y él ya me los mete aquí en la aplicación. Y aquí lo único que tengo que hacer es decirle, porque la aplicación no lo puede saber, qué tipo de documento es, ¿vale? ¿Ok? No sé si en Answer esto lo hacen así o parecido, o no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero bueno, Igualito. le- vale, perfecto. Pues aquí le vamos poniendo, ¿vale? El tipo de dato que es. Y al final del todo, pues nada, simplemente le decimos guardar documentación. Y si tuviésemos que eliminar alguno porque nos hemos confundido, lo selecciono y lo elimino. Y si tengo que añadir alguno que me he olvidado añadirlo, le doy a adjuntar documentación y lo mismo, o le hago doble clic y me lo busca, ¿vale? O lo puedo arrastrar directamente y aquí lo mismo, pues le marco, le digo que esto es de tipo otros y guardo documentación. ¿Vale? Y ya lo único que tenemos que hacer para enviar a Answer, tan sencillo como dar al botoncito este de enviar a Answer, ¿vale? No sé si me va a dejar porque, ¿vale? Porque esto es el modo demo y no me dejan conectarnos con Answer, ¿vale? Pero simplemente le damos al botón de enviar a Answer y automáticamente esta operación estaría publicada en Answer y aquí donde pone número asignado me daría el número de la asignación de Answer, ¿vale? Muy sencillo. Luego, las que tú hayas enviado,
aquí donde pone operaciones, se te irían marcando las que tienes pendiente notaría, las que al final se han finalizado, las que tú hayas cancelado, ¿vale? Aquí tienes unos filtros para poder filtrar todas las operaciones. Cuando una operación Ancer le asigna un notario, automáticamente se carga aquí la notaría y te envía un aviso como que ya te han asignado el notario para esta operación. ¿De acuerdo? A partir de que una vez lo subes a Ancer, la aplicación está escuchando continuamente notificaciones de Ancer por si el notario dice o que te han asignado al notario o que haya que hacer una subsanación, ¿vale? Tanto de los datos de un titular como los datos de una documentación. En el caso de que haya una subsanación, la aplicación te avisa de que tienes que subsanar algún dato y aquí donde pone incidencias, este botoncito, aquí te saldría el listado de las incidencias y tú simplemente le harías doble clic, sigues los pasos de lo que tienes que hacer y resuelves la incidencia. ¿De acuerdo? Con lo que con esta aplicación, ¿vale? Le damos, podemos hacer el envío a Ancer tal y como lo puedes hacer con Ancer o con cualquier otra empresa que haya hecho este tipo de desarrollo, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo tenemos unido, porque lo que tú hagas aquí en la plataforma para poder enviar las operaciones, que es el inicio de una operación, ahora ya pasaríamos a lo que sería la aplicación de Ase Finance, ¿vale? Que si te fijas, aquí me aparece la misma operación que yo ya he creado en Ancer, para que yo la pueda continuar. De hecho, aquí en documentación, yo tendría la documentación que previamente yo ya he cargado en el otro sitio, con lo que tú aquí tienes la continuidad para gestionar la operación, ¿ok? Aquí pondríamos en donde pone el cuadro de distribución, es donde terminaríamos de indicarle pues el número de protocolo notarial si hiciera falta. Aquí me hubiera puesto cuando el notario me asigna, cuando el Dancer asigna el notario, aquí me lo añadiría automáticamente, ¿vale? Él lo que hace es que si el notario ya existe, porque tú puedes tener dado de alta a los notarios si ya lo tuvieses en la aplicación, si no, el programa automáticamente da de alta a ese notario dentro de la aplicación y se lo asigna al expediente automáticamente, ¿vale? Y aquí ya lo único que hacemos es terminar de confirmar los datos, ¿vale? Que yo previamente ya tenía con la cuota, con el tipo de número de cuotas o de periodo o de años, ¿vale? Con la cuota que se quedaría al mes, el tema del cálculo de la cuota cero, aquí marcaríamos el día del pago, el primer día de pago si queremos, y a partir de aquí, si una vez que lo tengamos todo claro, lo que hacemos es decirle crear cuotas. Y cuando crea cuotas, aquí lo que hace es crearme el cuadro de amortización. ¿Vale? Este es un ejemplo de método francés, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí yo ya puedo marcar, según el cliente me vaya pagando, qué cuotas me ha pagado. Tengo dos formas. Si me la paga, puedo marcar directamente, decirle paga recibos, pero la forma más práctica y la mejor es venirnos aquí donde pone pagos parciales y poner la cantidad que el cliente me paga. ¿Por qué? Porque si el cliente no siempre paga la cantidad que toca, ¿vale? A veces que paga otras cantidades. Si yo, por ejemplo, aquí le digo, mira, es que me ha pagado eh, 1.300. Pues yo le digo que me ha pagado 1.300 y él lo que hace es aplicar esos 1.300 a la cuota de más alto hacia abajo. Entonces me dice, oye, vale, está pagada la cuota de la primera cuota de 153, me ha pagado la segunda cuota de 1.050 y ahora se queda pendiente la tercera cuota por 953 euros. O sea, queda pendiente 953 porque se han pagado 96,85. ¿De acuerdo? Con lo que la gestión de los pagos es muy rápido. Esto siempre y cuando sea el cliente el que os paga a vosotros. Si hacéis remesa, es todavía más sencillo, ¿vale? No sé si vosotros remesáis directamente al cliente o no, pero si remesáis, aquí tenéis una opción que es la gestión de la tesorería, de forma que tú aquí marcarías, oye, todo lo que tengo que remesar en septiembre y que tengo puesto para cargos domiciliados, la gente que me va a pagar por el banco. Te saldrían los que tengan marcado esa opción y tú desde aquí marcas a los que tengas que hacer la remesa y le dices crear remesa, ¿vale? Y te saldrían todos los pagos, aquí le indicarías sobre qué banco, que puede ser el que tengas por defecto, pero podrías asignar y tener más de un banco para poder crear las remesas, ¿vale? ¿Qué bueno tiene la parte de las remesas? Que el control de los pagos es mucho más sencillo, porque cuando tú emites una remesa, la aplicación automáticamente lo va a marcar como pagado, cuando tú marques como pagada la remesa, ¿vale? Estas cuotas él las va a marcar como pagadas automáticamente. Pero si el banco nos devuelve algún recibo, ¿vale? Existe una opción
que es que cargar fichero de impagos, ¿vale? De forma que tú aquí, si te lo han dado en TXT, tienes esta opción de TXT o en XML, tú cuando accedes a tu banco, ¿vale? Si hacéis remesas, sabéis que podéis, el banco, si hay devoluciones, puedes cargar un fichero que es el fichero de devoluciones, ¿vale? Pues ese fichero se cargaría aquí y aquí te saldría qué cuotas están impagadas y aquí veis que te he marcado enviar SMS e email. Esto lo que haría es que marcaría como impagada la cuota. Si además tenemos marcado en el cuadro de distribución, tenemos aquí marcado la opción de devolución de recibo, ¿vale? Si aquí hubiéramos puesto un 30, por ejemplo, pues aquí él me diría que en el momento que se ha hecho la devolución del recibo, me haría un cargo de 30 euros a la cuota. ¿De acuerdo? Y le enviaré un SMS o un email, las dos cosas, lo que queráis, al cliente indicando que se ha devuelto el recibo y cuál es el nuevo coste de la nueva cuota. ¿De acuerdo? Con lo que el control de pagos es mucho más sencillo. Si el cliente hace el pago por banco, pues habrá que ir al banco y según los extractos se los vayan pagando al cliente, nos iremos aquí a pagos parciales, iremos viendo lo que el cliente nos va pagando y él irá aplicando a cuota. ¿Ok? También tiene la opción de que nos recalcule, dependiendo de la fecha que nosotros queramos, ¿vale? Oye, calcúlame cuál sería los intereses de demora. Pues aquí tenemos recalcular intereses de demora a una fecha en concreto. ¿Vale? Pues él me calcularía los intereses de mora a esa fecha de lo que está pendiente de cobrar. ¿Vale? Eh, y bueno, y así podríamos ir controlando lo que serían los pagos y los impagos. Si luego además queremos tener un control más exhaustivo de lo que sería el tema de la morosidad, tenemos una opción muy rápida que es desde aquí, que es gestión de la morosidad, ¿vale? De forma, voy a decirle que refresque, aquí me saca rápidamente agrupada por cliente o por operación cuántas cuotas tiene pendiente cada operación, todas aquellas que tengan alguna cuota pendiente, pero luego tenemos filtros, oye, sácame las que tengan menos de 3 cuotas. ¿Vale? O sácame las que tienen más de 3 cuotas. O sácame todas las que tengan menos de 3 cuotas y que todavía no estén en jurídico. ¿Vale? Porque tienes la opción de poder indicar que un expediente está en jurídico y además, si tienes a alguien que gestiona la parte de jurídico, tienes la opción de poder, a ver si me deja acceder, ¿vale? Este no está en jurídico. Si accediésemos a jurídico, ¿vale? Hay una ficha en concreto orientada a abogados, ¿vale? En la que podemos indicarle quiénes son los demandantes, quiénes son los demandados, datos de la demanda, tasa judicial, devolución de la tasa, actuaciones, cuál es el auto, cuál es el procedimiento, ¿vale? Está bastante bien para poder gestionar lo que sería una vez que el expediente está en jurídico, ¿vale? En judicial. Pero la parte de la morosidad nos ayuda a poder saber qué cálculos y qué deudas tiene cada operación, ¿vale? De forma que aquí tengo que esta operación tiene 3 y aquí debajo tengo el resumen de cuáles son las operaciones, o sea, cuáles son las cuotas reales que el cliente me debe. Y le puedo enviar incluso desde aquí un SMS y crearme incluso plantillas preconfiguradas para que me calcule el total de la deuda. Aquí tienes modificar y aquí ves que tienes total de la deuda. Aquí tienes unas etiquetas que puedes hacer para que él automáticamente te escriba cuánto debe el cliente. Estimado José Antonio, ¿ves? Hemos hecho que cambie el nombre, nos cuesta en nuestro sistema una deuda total de 3.001,83 €. Rogamos regularice tal. ¿De acuerdo? Y un botón aquí para enviar SMS al cliente. Cuando se envía un SMS, se queda registrado en el seguimiento del cliente. También tenemos un botón rápido de no contesta o un botón para crear un seguimiento para este cliente diciendo tengo que llamar tal día. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Si queréis preguntar algo con respecto a esto, me podéis cortar en cualquier momento, ¿eh? Sin ningún problema, Todo claro de momento, por mi ¿vale? parte. Vale. Y lo último que explico, ya me paso con la parte de sirve. Una vez que estás escrito todas las operaciones, ¿vale? Las operaciones tú las tienes asignadas, o sea, una operación puede tener más de un inversor, ¿vale?
Y incluso también puedes decirle a la aplicación si el inversor está en cesión o por cuenta de participaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo clientes, no sé si es alguno de vuestros casos, os lo explico porque para que sepáis que la aplicación permite también una opción más, que es lo que llamamos liquidación a inversores, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Yo tengo clientes que lo que hacen es que ellos gestionan las operaciones a sus inversores y luego les cobran un porcentaje de administración. ¿De acuerdo? Entonces ellos ponen aquí cuáles son el inversor o inversores con el capital que han aportado en esta inversión, ¿de acuerdo? Y entonces tienen aquí una opción que es capital privado, que es liquidación, ¿vale? O de cesiones o de cuentas en participaciones. Y esto lo que hace es que te calcula lo que le tendrías que pagar al inversor, porque en un principio se supone que tú cobras al cliente primero y luego le pagas al inversor. No sé si es vuestro caso o no, simplemente lo digo para que sepáis que es toda esta gestión, que es bastante compleja, ¿vale? La aplicación ya la hace, te hace los cálculos de lo que le tendrías que pagar al inversor y tenemos la opción de incluso indicarle si, si tiene renta garantizada, que quiere decir que se le paga al inversor sí o sí, incluido incluso si el cliente no le paga, o si el cliente no paga, al inversor no se le paga, pero en el informe le queda constancia de que el cliente no ha pagado. Y que cuando el cliente paga, lo que se hace es una complementaria que se llama, que es yo acabo de recibir el dinero a destiempo y una vez que me paga, yo creo una complementaria, insisto que se llama así, con un pequeño informe y le pago ya al inversor esa cuota. ¿Vale? Si queréis más información, luego al final me lo preguntáis, las dudas que tengáis, etcétera. ¿De acuerdo? Pero el tercer grupo que sería, una vez que ya tienes la gestión de lo que son las operaciones, ¿vale? Que tienes para hacer seguimientos, enviar email, enviar SMS, un montón de opciones muy útiles para poder hacer una gestión, sobre todo también de recobros, es que aquí donde pone detalle de cartera es donde la aplicación se va a basar para poder decir al banco, al banco no, al Banco de España que tiene pendiente el cliente y si tiene algo que esté en deuda más de 90 días, ¿vale? Porque mientras no supere los 90 días, no se le dice deuda pendiente todavía, ¿vale? Entonces, aquí este botoncito de aquí, datos de configuración, aquí podemos decir si una operación la queremos incluir en los ficheros sirve o no. ¿De acuerdo? Y aquí también tenemos para indicarle el que tenga más de una entidad, a qué entidad pertenecería esta operación para saber a qué entidad le tenemos que aplicar este fichero. ¿De acuerdo? Y además, en el mismo módulo sirve, hemos implementado también esto que pide ahora el Banco de España, que son los ficheros XBRL, ¿vale? Que eso sí que es obligatorio para los ICIs también, siempre y cuando sean empresas, ¿vale? Si eres particular, si estás dado de alta como ICI, como persona física o autónomo, mejor dicho, no es obligatorio generar los ficheros semestrales. Pero si eres empresa o eres prestamista, es obligatorio generar los ficheros semestrales, ¿vale? La aplicación eso también lo gestiona. ¿Vale? De forma que, aparte de decirle si lo incluimos en Sirve, le podemos decir también si hay que incluirlo o no en los módulos de conductas. Todos los que se incluyen en Sirve se incluyen en módulo de conductas, pero no todos los no todos los, pero si no incluyen Sirve, podría ser que sí que haya que incluirlo en el módulo de conductas, ¿vale? Porque el módulo de conductas obliga a todas aquellas operaciones que tengan como garantía un bien inmueble, ¿vale? Como un local comercial o otras cosas que la LCCI, por ejemplo, eso no haría falta presentarlo a Sirve, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechamos que marcamos incluir en Sirve y aquí también le decimos si lo incluimos para el módulo de conductas y aquí le decimos, en este caso, si este préstamo es para persona física, autónomo o empresa, que es para cómo luego hay que presentar los datos al Banco de España con respecto a la clasificación dentro de los ficheros XBRL. Los que ya lo hayáis presentado sabéis que al final es un resumen de número de operaciones que tienes vivas o que has firmado en un semestre, ¿vale? Y separadas por el tipo de cliente, persona física, autónomo, empresas. ¿En qué se basa para elegir esto? El Banco de España dice que no se basa en los titulares que tú tengas marcados, sino en la finalidad del préstamo. Si la finalidad es para empresa, aunque como titular aparezca, por ejemplo, una persona física, como puede ser el socio, ¿vale? Lo tendréis que marcar igualmente como empresa, ¿vale? Aquí elegís el tipo de a quién va el préstamo, si tiene un seguro o no o contratado
y el tipo de garantía, si es con garantía de vivienda o con garantía de otros bienes inmuebles, y en el caso de que sea con garantía de vivienda, si es vivienda habitual o no. ¿Ok? Y con esto guardamos cambios y ya él lo utiliza para la parte sirve. ¿Y dónde tenemos lo de sirve? Bueno, pues aquí tenemos un botoncito aquí arriba que es el módulo sirve, que esto, en el caso que seas prestamista, te permite todas estas opciones, que son tres. Una, poder pedir sirves de clientes, ¿vale? El Banco de España os autoriza a poder pedir sirves de cliente, pero tenéis que tener firmada la autorización por parte del cliente de esa sirve en concreto. O sea que como que el cliente te autoriza a poder pedir la sirve de ese propio cliente, ¿de acuerdo? Ese documento no tenéis que hacer nada con él dentro de lo que es la aplicación. La podéis guardar dentro de la aplicación el documento firmado, ¿vale? Pero no se envía a ningún sitio. Quiere decir que es un documento que, en el caso de que tuvieseis una inspección y el Banco de España os lo pidiera, pues lo tendríais que buscar y dárselo, ¿vale? Pero cara al envío a la plataforma para poder pedir una CIRVE, no hace falta ese documento para nada absolutamente, ¿vale? Tú simplemente, si quieres pedir una sirve, te vienes aquí, le das al botoncito de de pedir sirve y aquí puedes añadir tantas personas como quieras pedir la sirve a la vez, ¿vale? Nombre, apellidos y NIF. Si quieres pedir dos, pues te vas al segundo, nombre, apellidos y NIF. Si quieres pedir la de una empresa, pues solamente rellenas el apartado de, ¿ves? Apellido, razón social. Aquí podrías poner el nombre de la empresa y aquí el NIF. O en este caso el CIF, ¿de acuerdo? Le daríamos, mira, voy a hacer un ejemplo rápido, Juan Marcos. Sí que es importante que tienes que poner el nombre y los apellidos exactamente idéntico a como tienes en el DNI. Si no, te rechazará la solicitud, ¿vale? Asefime SL B 123 18259 y le decimos aplicar, ¿vale? Nos saldría aquí a quién queremos generar la solicitud sirve y aquí tenemos un botoncito que es para crear el fichero. Lo guardamos donde nosotros queramos, ¿vale? En descargas mismo. Y este fichero que acabo de descargar es el que yo subo a la plataforma ITW para que el Banco de España luego me conteste. Cuando el Banco de España te contesta en esa misma plataforma, te vuelve un fichero que se llama CIRITS. Ese mismo fichero CIRITS, te vienes aquí a recibidos sirve, ¿vale? Le pinchas aquí al botoncito de seleccionar fichero y lo buscas donde lo hayas guardado y lo mete aquí dentro como una fila más. Y lo que hace la aplicación es que ese fichero que es indescifrable, le haces doble clic dentro de la aplicación, te identifica a quién pertenece la sirve y le das al botón este de aquí y ya tienes para poder imprimir la sirve. ¿De acuerdo? Este es un diseño nuestro basándonos en el diseño del Banco de España, pues para que sea lo más similar posible. Lo que hemos intentado es mejorarlo un poco diciendo cuál es de cada código ponemos qué significa, ¿vale? Porque en el que da el Banco de España viene aquí debajo, te tienes que ir a una página web a averiguar qué significa. Nosotros hemos puesto lo que significa cada código. Y aquí me calcula el total. La gran diferencia de cuando lo pides tú o un banco, porque vosotros al final de cuentas sois ya entidades, es que cuando lo pide el cliente, o sea, cuando lo pide el cliente con su certificado digital, a él, o lo pide el Banco de España, a él sí que le dan la entidad a la que pertenece la deuda. A vosotros, en este caso, no os dice a qué entidad pertenece, os dice solamente el total de la deuda y las condiciones, pues si es un crédito financiero, si es un titular de riesgo directo, si es solidario, más de 5 años, etcétera. ¿Vale? Y donde pone vencidos, la segunda columna, es donde me indicaría si el cliente tiene cuotas impagadas de más de 90 días, me saldrían aquí en vencidos. ¿De acuerdo? Con lo que esto es bastante útil para poder pedir sirves muy rápido de clientes. ¿De acuerdo? La segunda parte importante con la que, digamos, ayudamos bastante es con estos dos botones, que son titulares GTRTT y operaciones CGRDEC, ¿vale? Esto es lo que la aplicación me calcula, qué titulares tengo que dar de alta según las operaciones nuevas que voy dando de alta, y lo único que tengo que hacer aquí es darle al botón de crear fichero y me creará el fichero GTRTT, ¿vale? Lo mismo, lo guardas en el directo en una carpeta y ese es el fichero que tendrás que subir a la plataforma ITW. Cuando tengas que crear el de operaciones, te irás aquí al de operaciones. Se me ha quedado ahí pensando.
Así que lo voy a cerrar. Vale. Si me voy al... voy a cerrarlo por si acaso. Finalizar. Mm. ¿Vale? Si me voy aquí a la parte de operaciones, ¿vale? Me salen las operaciones que yo tengo marcadas para presentar, ¿vale? Las que están vivas todavía, porque el Banco de España siempre se envían, así como los titulares, solamente envías los nuevos titulares, en el apartado de operaciones siempre se envían todas las operaciones. Incluso aunque sean americanos y el capital pendiente sea el mismo, ¿vale? Si el cliente va pagando al día, el capital pendiente, o sea, el riesgo siempre será el mismo casi todos los meses. Aún así, el Banco de España hay que enviarle todas las operaciones que tengáis vivas en ese momento. Pues el programa ya se encarga de saber qué operaciones y qué riesgo tiene que presentar y lo mismo de antes, le damos al botón de crear fichero, buscamos el fichero y le damos a crear el fichero y ese sería el fichero que subiríamos al Banco de España. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y la tercera parte sería poder crear los ficheros XBRL. Estas dos que os he explicado aquí son los que se hacen mensuales. O sea, todos los meses hay que crear estos dos ficheros. Y semestralmente es este fichero de aquí que es el fichero XBRL. Lo bueno que tiene es que como ya hemos alimentado la aplicación con toda la información, aquí lo único que tenemos que decirle es la entidad sobre la que queremos hacer el cálculo, el ejercicio y el semestre, ¿vale? Y aquí tenemos un botón de obtener datos. Pues él me va a calcular aquí todos los datos relacionados a este semestre, le daré al botoncito este de crear fichero y le diré qué tipo soy. ¿Soy prestamista? Pues crear fichero y este fichero que tú creas es el que luego hay que subir a la plataforma SIF. ¿Vale? Lo único que la aplicación no hace, porque además no dejan, bueno, sí que dejan, pero ahí tiene un coste muy alto porque tenéis que contratar otros servicios con el Banco de España, es que nosotros solamente creamos ficheros, ¿vale? Luego hay que subirlos a la plataforma, ¿de acuerdo? Y además de crear el fichero en los XBRL, aquí donde pone historial de envío, siempre veré cuáles son los ficheros que yo he creado de qué semestre, qué día los creé y si tuviese que recuperar alguno porque me he confundido, el Banco de España me dice que tengo algo incorrecto, pues yo le puedo hacer doble clic y revisar qué es lo que yo presenté en ese momento. ¿De acuerdo? Y con esto, ¿vale? Digamos, serían las tres fases principales de lo que sería un software para prestamistas, ¿vale? La aplicación permite un montón de cosas, permite hacer facturación, seguimiento, viene con un CRM, etcétera, pero me quería centrar, digamos, en las partes más importantes orientadas a prestamista. Y dentro del prestamista también tiene otras utilidades, como por ejemplo, sabéis que a fecha 31 de enero, como máximo, tenéis que enviar un certificado con los intereses de cada cliente, ¿vale? Eso la aplicación también lo contempla, ¿vale? Nosotros intentamos siempre que cumpláis con todo. Aquí tenéis una opción dentro de capital privado que es certificado de intereses anuales, que es la famosa carta que vosotros recibiréis también de banco si tenéis algún préstamo, indicándote cuáles son los intereses que se han devengado en ese ejercicio. Bueno, pues esto también te lo hace, de forma que esta sería la carta que generaría, ¿vale? Que se puede diseñar con vuestra firma, con vuestros datos, etcétera. Y tenemos un botón aquí para enviar rápidamente a todos los clientes ese informe en PDF separado por cliente. Con lo que enviéis en un segundo esta carta que es obligatoria anualmente. ¿De acuerdo? Nosotros intentamos siempre estar un poco al día de las obligaciones y de las necesidades y las vamos incluyendo dentro de la aplicación. También estamos añadiendo dentro de la aplicación, ¿vale? El poder hacer envíos, o sea, dos temas nuevos que ya estamos a punto de sacar, que es poder hacer la firma digital, o sea, es enviarle el documento al cliente, pero que lo firme no digitalmente, sino que ellos se acceden a una página que en este caso es SingHost, con quien nosotros trabajamos, para poder solicitar que firmen digitalmente los documentos. ¿Vale? Y luego estamos trabajando con Belender también para poder pedir documentación del cliente, seguridad social, temas de Hacienda, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es más o menos lo que yo quería presentar en la webinar de hoy, ¿vale? Me quedo ya ahora un poco a si tenéis alguna duda, porque creo que he ido un poco rápido, ¿vale? Por si tenéis alguna duda de algo que os gustaría que hiciera y no habéis visto, cualquier cosa.
Por mí todo claro. Sí, por mí también. Muchas Vale, gracias. vale, perfecto. Vale, pues entonces si lo tenéis todo claro, os voy a enviar igualmente el vídeo. Si alguno quiere alguna información, precios o lo que sea, bueno, pues se pone en contacto conmigo sin ningún tipo de compromiso. Y eso, ¿de acuerdo? Vale, Perfecto. Juan. Muchas Pues gracias. pues Bueno, muchas gracias a vosotros por entrar en la webinar, ¿de acuerdo? adiós. Gracias. Hasta Vale, luego. venga, hasta luego, chao, chao.